Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a plantear los conceptos generales de nuestra asignatura. Es una aventura poder recorrer, transitar juntos, pues algunos de los elementos fundamentales de la antropología social. Esta primera presentación, este primer toque de base, será muy significativo porque si aún guardan alguna noción de su educación previa, van a afinar esta brújula a las ciencias sociales, a la justicia, a la dignidad, al bienestar económico y a la interculturalidad. Vamos con la presentación y que no nos coma el tiempo. ¿Qué es lo más raro que hace otra persona? Seguramente comenzarán a aparecer respuestas diversas. La manera de comer, de hablar, de saludar, de vestirse, de relacionarse con sus padres, de creer en Dios, de celebrar la muerte, de enamorarse, de casarse, de educar a los hijos. Entonces podemos hacer una segunda pregunta. ¿Y quién decidió que lo nuestro no es raro? Ahí, queridas y queridos amigos, comienza la antropología. Porque la antropología social tiene una virtud extraordinaria. Nos obliga a mirar lo cotidiano como si fuera extraño y lo extraño como si pudiera ser cotidiano. Nosotros creemos que muchas cosas son naturales simplemente porque llevamos toda la vida haciéndolas. Dormimos en una cama, comemos 3 veces al día, celebramos cumpleaños con pastel, ponemos apellidos a nuestros hijos, esperamos cierta distancia física entre desconocidos, hacemos filas, utilizamos dinero, enterramos o cremamos a nuestros difuntos y consideramos que determinados objetos pertenecen a determinadas personas. Pero casi nada de eso viene escrito en nuestros genes. Lo hemos aprendido. Y precisamente allí aparece la cultura. Por eso, nuestro recorrido en la materia, antropología social, ser humano, sociedad, cultura, interculturalidad, política, creencias, tradición, desarrollo y sociedades multiétnicas. En realidad, todo eso puede resumirse en una sola gran pregunta. ¿De cuántas maneras distintas es posible ser humano? Franz Boas ayudó a transformar la antropología precisamente al combatir la vieja pretensión de ordenar a las sociedades en una escalera que iba de las supuestamente primitivas a las aparentemente civilizadas. Frente a ese evolucionismo, planteó que cada cultura debía comprenderse a partir de su propia trayectoria histórica. Y esto es importante porque la antropología no estudia solamente a los otros, nos estudia a nosotros. El antropólogo puede estudiar una comunidad maya, pero también un despacho de abogados. Puede investigar un ritual religioso, pero también un concierto de Bad Bunny. Puede analizar una ceremonia tradicional, pero simultáneamente preguntarse por qué cientos de personas hacen fila durante horas y horas para comprar un teléfono nuevo. Todo eso es comportamiento humano cargado de significado. Ahora podemos entrar en la pregunta que aparece en nuestro análisis. ¿Cómo definirían ustedes la dignidad? Yo no les daría inmediatamente la respuesta. Soy solo su profesor. Les pediría algunas palabras. Respeto, valor, libertad, igualdad, derechos, reconocimiento. Y entonces diría, tenemos un problema maravilloso.
Todos creemos entender qué significa dignidad o realidad, pero cuando intentamos definirla, comenzamos a rodearla. Y no, no es un problema nuevo. Sócrates nos dejó aquella idea potentísima. Una vida sin examen no vale la pena ser vivida. No está definiendo técnicamente la dignidad. Lo que está planteando es algo quizá más profundo, que existe una dimensión específicamente humana vinculada con examinar nuestra propia existencia. Un perro puede tener hambre, nosotros también. Un perro puede experimentar miedo, nosotros también. Pero nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué tengo miedo? ¿Es razonable sentirlo? ¿Qué debería hacer con él? ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir? Aristóteles propone otra vía, la eudaimonía. Con frecuencia la traducimos simplemente como felicidad, aunque sería más interesante entenderla como florecimiento humano. No basta con sobrevivir. Hay una vida que puede realizarse mejor o peor. Platón, por su parte, observa la tensión interior del ser humano, razón, espíritu y deseos. Y aunque hayan pasado más de 2000 años, la escena sigue siendo reconocible. ¿Debo estudiar para el examen? Razón. Quiero obtener una buena calificación. Ánimo, aspiración. Pero Netflix acaba de preguntarme si todavía estoy viendo. Deseo. Platón sigue viviendo entre nosotros. Diógenes lleva el asunto a otro extremo. Para el cinismo, la libertad aparece vinculada con la autosuficiencia, con necesitar cada vez menos para poder ser dueño de uno mismo. Su provocación sigue siendo brutalmente contemporánea porque nosotros solemos hacer exactamente lo contrario. Medimos el éxito por la cantidad de cosas que podemos acumular. Los estoicos pondrán el énfasis en el dominio de sí mismos y en distinguir aquello que depende de nosotros de aquello que no depende de nosotros. Más tarde, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino vincularán el valor especial del ser humano con su relación con Dios, su racionalidad, voluntad y capacidad de amar. Son respuestas diferentes, todas surgidas de épocas distintas, pero observen algo. Detrás de todas ellas aparece la misma inquietud. ¿Qué tiene de especial la persona? En el siglo XX, después de 2 guerras mundiales, genocidios, persecuciones y experiencias políticas capaces de convertir personas en números, la respuesta adquirida, pues, posee una connotación jurídica extraordinariamente poderosa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 comienza reconociendo que todas y todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Nuestra definición puede construirse a partir de ese hito. La dignidad es el valor inherente que corresponde a cada persona por su sola condición humana. No depende de que sea rica, inteligente, amable, productiva, sana, mexicana, extranjera, creyente, atea, hombre, mujer o integrante de determinada cultura o etnia. Y aquí colocaría una pregunta sumamente incómoda. ¿Una mala persona conserva su dignidad? Aquí probablemente el público se divida, porque es fácil defender la dignidad de quien nos cae bien. El verdadero problema aparece cuando hablamos del homicida,
del corrupto, del enemigo, de quien piensa exactamente lo contrario que nosotros. Si la dignidad depende de portarnos bien, entonces ya no estamos hablando de dignidad inherente, estamos hablando de una recompensa, de un premio. Y esa diferencia será fundamental para comprender sociedades, castigos, discriminación política y evidentemente derechos humanos. Llegamos ahora a otra de las preguntas fundamentales. ¿El ser humano es malo por naturaleza? Podemos plantearlo como un pequeño experimento. Imaginemos dos gobiernos. El gobierno A piensa, las personas no son potencialmente peligrosas. Perdón, las personas sí son potencialmente peligrosas. Necesitamos vigilarlas, controlarlas y castigar con suficiente severidad para evitar el delito. Y ahí entra el gobierno B. No. El delito tiene también causas sociales. Antes de llenar las cárceles, deberíamos preguntarnos por educación, desigualdad, exclusión, violencia, oportunidades y cohesión comunitaria. Somos resultado de nuestra comunidad. ¿Cuál de los dos gobiernos tiene la razón? La verdad es que ninguno, por completo al menos. Y justamente ahí aparece una mirada antropológica. La antropología desconfía de las explicaciones demasiado sencillas sobre la conducta humana. Es que no nació bueno. Es que no nació malo. Nació humano. Eso significa que nació con posibilidades biológicas, emocionales y cognitivas, pero dentro de una sociedad que comenzará inmediatamente a moldear esas posibilidades. Ya lo decía Santo Tomás de Aquino, tabula rasa, somos una hoja en blanco. Pensemos en algo tan sencillo como llorar. Llorar es una capacidad biológica, pero rápidamente aparece la cultura. Los hombres no lloran. Las niñas bonitas no lloran. Ándale, llora, te hará bien. Shh, no hagas escándalo. La biología nos permite llorar. La cultura nos enseña cuándo, frente a quién y hasta dónde está permitido hacerlo. Lo mismo sucede con la agresividad, con la solidaridad, con el miedo, con la competencia o incluso la cooperación. El ser humano posee capacidades para unas y otras conductas. Las sociedades construyen incentivos, sanciones, expectativas y significados alrededor de ellas. Por eso sería peligroso afirmar simplemente, a ver, el delincuente delinque porque es malo. Eso es muy simple. La pregunta antropológica sería, ¿qué ocurrió para que esa conducta resultara posible, aprendida, tolerada, incentivada o racional dentro de determinado contexto? Ojo, comprender no significa justificar. Esta distinción es importantísima. Si un antropólogo intenta comprender una práctica violenta, no necesariamente la está defendiendo. Está tratando de descubrir qué sistema de significados hace que esa conducta tenga sentido para quien la realiza. Ese principio nos acompañará durante mucho tiempo. Comprender antes de juzgar no significa renunciar a juzgar, significa intentar saber qué estamos juzgando. Y entonces aparece probablemente la pregunta más extraña de esta primera reflexión. ¿Por qué somos dueños de la tierra? La respuesta rápida sería, pues porque somos la especie más inteligente. Pero pensemos un momento, ¿quién nos entregó las escrituras? ¿En qué notaría se registró el planeta a nombre de Homo sapiens? No nos engañemos, eso no ocurrió. Lo que hicimos fue construir culturalmente conceptos como propiedad, territorio,
territorio, frontera y soberanía. Un jaguar no sabe cuándo atravesó la frontera entre México y Guatemala. Ah, pero nosotros sí. El jaguar tampoco sabe que está ingresando en una propiedad privada. Pero miren, nosotros pusimos la cerca. Esto no significa que las fronteras o la propiedad sean ficticias, sobre todo en el sentido de que no tengan consecuencias. A ver, las tienen y son enormes. Significa que son instituciones humanas. Nosotros imaginamos determinados órdenes colectivos y después vivimos dentro de ellos. Jorge González Galván sostiene una frase que en lo personal se me hace poderosísima. El derecho no existe. Se trata de un orden imaginario en un tiempo y espacio determinados. De hecho, la califica como una intuición al orden. Pensemos en un billete de 500 pesos. Materialmente es papel, fibras, tinta y evidentemente elementos de seguridad. ¿Por qué podemos intercambiarlo por comida? ¿Por qué millones de personas reconocemos simultáneamente determinadas instituciones económicas? Bueno, si mañana absolutamente nadie aceptara ese billete, seguiría existiendo físicamente, pero habría perdido buena parte del significado social que hoy tiene. Esto ayuda a comprender lo que les planteé hace unos instantes. El derecho no existe, o al menos no existe de forma palpable, tangible en lo natural. Esto no quiere decir que podamos ignorar el Código Penal mañana por la mañana o dejar de seguir las leyes de tránsito. Y bueno, esto es de lo más interesante, porque como ya lo mencioné, el derecho no existe en la naturaleza. No encontramos artículos constitucionales creciendo en los árboles. El derecho aparece porque los seres humanos tenemos una especie de intuición, imaginamos órdenes, definimos valores, definimos obligaciones, permisos, autoridades y formas de resolver conflictos. Y cada sociedad lo hace de maneras diferentes. Aquí podemos usar un ejemplo muy cercano. Pensemos, pensemos en un cenote, como los que hay en Yucatán. Para una empresa puede ser un recurso turístico, para el Estado puede ser patrimonio histórico o un espacio sujeto a cierta regulación ambiental. Para una familia puede significar su medio de sustento, su trabajo. Para otros puede resultar un acervo incalculable de memoria histórica. Para determinadas personas puede poseer además significados eh, espirituales, en conexión con los ancestros. Ya se dieron cuenta, es el mismo espacio físico, pero no necesariamente es el mismo lugar en la mente de quien configura ese concepto. La antropología comienza precisamente cuando dejamos de preguntar únicamente ¿qué es esto? Y comenzamos a preguntar ¿qué significa esto para ellos, para ellas? Y esto nos obliga también a revisar nuestra pretendida propiedad absoluta sobre el planeta. En el mundo existen cientos de millones de personas indígenas que mantienen formas muy diversas de relación con el territorio. Esto resulta particularmente relevante porque existen pueblos cuya relación cultural con la tierra no necesariamente comienza preguntando, oigan, ¿de quién es? Sino, ¿cómo nos relacionamos con ella? El cambio parece pequeño, pero antropológicamente es gigantesco. Ahora imaginemos tres círculos en el pizarrón: psicología, sociología, antropología. La psicología suele aproximarse con mayor fuerza a los procesos individuales: percepción, personalidad, emociones, aprendizaje, conducta. La sociología dirige especialmente la mirada hacia grupos, estructuras, instituciones, clases sociales, relaciones de poder y procesos colectivos.
La antropología social comparte territorio con ambas, pero añade una pregunta obsesiva, una que a partir de este momento no se van a quitar de la cabeza. ¿Qué significado tiene todo esto dentro de una cultura concreta? Imaginemos a una estudiante que deja de hablar durante la clase. La psicología podría preguntarse, ¿qué siente? ¿Existe ansiedad? ¿Por qué guarda silencio? ¿Cómo procesa la situación? La sociología podría preguntarse, ¿qué relaciones de autoridad existen dentro del aula? ¿Quiénes participan más? ¿Importará el género, la clase social o la jerarquía? Y finalmente la antropología podría preguntar, ¿qué significa participar para ese estudiante? Tal vez para nosotros participar significa hablar, pero ¿será universal? En otra experiencia educativa, escuchar atentamente puede representar respeto. Interrumpir al profesor puede ser normal en una cultura académica y considerarse descortés en otra. Levantar la mano también es cultura. Llegar 15 minutos antes es cultura. Llegar 15 minutos después también lo es. Hasta nuestro concepto de llegar tarde depende de una concepción social del tiempo. Por eso podemos definir la antropología social como una disciplina empírica, comparativa e interpretativa. Empírica porque observa a seres humanos reales. Comparativa porque confronta distintas maneras de organizar la existencia. Interpretativa porque no basta con registrar una conducta, hay que intentar comprender su significado. Y su objeto ya no se limita, como alguna vez ocurrió, exclusivamente al estudio de poblaciones consideradas exóticas o tradicionales. No, no, no. La antropología contemporánea investiga ciudades, migraciones, hospitales, sistemas jurídicos, organizaciones, tecnología, consumo, movimientos sociales y muchos, muchos otros contextos. Así que perfectamente podríamos hacer una antropología de TikTok, preguntar, ¿por qué la gente desea seguidores? ¿Por qué una palomita azul modifica nuestra percepción de una persona? ¿Por qué fotografiamos nuestra comida antes de comerla? ¿Por qué alguien puede sentir auténtica angustia si una persona lee su mensaje y no responde? Biológicamente, el visto no significa nada. Culturalmente puede comenzar una guerra. No existe definitivamente una sola manera de ser humano. Esto parece sencillo, pero históricamente fue revolucionario. Durante buena parte del siglo XIX, diversas teorías occidentales intentaron ordenar a las culturas como si fueran alumnos dentro de diferentes grados preescolares. Unas sociedades serían primitivas, otras bárbaras, y finalmente aparecería la bien o mal llamada civilización, sospechosamente parecida a la europea que construía la clasificación. Franz Boas cuestionó radicalmente aquella mirada. En lugar de imaginar una única carretera por la cual todas las sociedades debían transitar, sostuvo que cada cultura debía comprenderse a partir de su propia historia. Aquí aparece el relativismo cultural. Y conviene explicar muy bien qué significa porque suele malinterpretarse. Relativismo cultural no significa todo está bien, no podemos criticar a ninguna práctica. Ay, cada quien que haga lo que quiera. No hay buenos ni malos. Significa algo metodológicamente previo. Antes de interpretar una práctica desde mis propias categorías, valores, parámetros, debo intentar comprenderla dentro del sistema cultural en el que tiene significado. Supongamos que llegamos a una comunidad donde determinada comida nos resulta desagradable. La reacción etnocéntrica sería, ¿cómo pueden comer eso? La pregunta antropológica sería, ¿por qué se come? ¿Desde cuándo? ¿Qué significa? ¿Quién la prepara? ¿Cuándo se consume? ¿Qué recuerdos produce? ¿Qué identidad expresa?
Y entonces descubrimos que la comida nunca es solamente comida. Un tamal puede contener masa, carne y chile, pero también puede contener infancia, Navidad, abuela, comunidad, memoria y evidentemente hogar. Eso es cultura. Ruth Benedict y Margaret Mead ampliaron ese horizonte al mostrar que muchas características que parecen naturales en nuestra sociedad varían considerablemente entre culturas. Formas de socializar, expectativas de género, ideales de personalidad y maneras de atravesar distintas etapas de la vida. Claude Lévi-Strauss introduce otra vuelta de tuerca. Nos dirá, a ver, en términos muy generales, que detrás de la extraordinaria diversidad cultural existen también ciertas estructuras mediante las cuales los seres humanos organizamos simbólicamente el mundo. Es decir, somos profundamente distintos y sorprendentemente parecidos. Todas las culturas enfrentan problemas comunes. Nacemos, comemos, establecemos vínculos, tenemos sexualidad, criamos, nos enfermamos, envejecemos, morimos. El repertorio de grandes experiencias humanas es relativamente limitado. Lo fascinante es la diversidad de respuestas. ¿Cómo enterramos a los muertos? ¿Con quién podemos casarnos? ¿Qué cuenta o no como familia? ¿Qué alimentos están prohibidos? ¿Qué significa ser adulto? ¿Quién tiene autoridad? ¿Cómo explicamos aquello que no comprendemos? Es allí donde aparece la diversidad cultural. Y todavía falta una dimensión importantísima, porque la diferencia cultural no aparece únicamente entre mexicanos, japoneses, tarahumaras, mayas, nahuas o franceses. También existe dentro de una misma sociedad. Aquí resulta especialmente útil Pierre Bourdieu y su concepto de habitus. Podemos explicar habitus sin mayor complicación. Esta palabrita es, en cierto modo, la sociedad que se nos mete en el cuerpo. Nuevamente, habitus. Son disposiciones que hemos aprendido hasta el punto de que ya parecen naturales. La manera de sentarnos, cómo sostenemos los cubiertos, qué vocabulario utilizamos, qué música consideramos culta, cómo vestimos para una entrevista, cómo hablamos frente a nuestra abuela y cómo hablamos a un grupo de WhatsApp. Nadie necesita decirnos cada mañana, oye, recuerda modificar tu vocabulario dependiendo del contexto. A ver, simplemente lo hacemos, lo hemos incorporado. Imaginemos ahora dos estudiantes que ingresan a la universidad. Ambos tienen inteligencia semejante, pero uno creció en una familia donde desde pequeño escuchó hablar de universidades, posgrados, libros, congresos, viajes y profesiones. El otro es la primera persona de su familia que pisa una universidad. Formalmente están sentados en el mismo salón, pero antropológica y sociológicamente no llegaron desde el mismo lugar. Uno reconoce inmediatamente muchos códigos institucionales y el otro tiene que aprenderlos. Ahí entendemos que hablar de un ser humano no significa solamente admirar trajes tradicionales durante una feria multicultural. También significa estudiar desigualdad, trayectorias, oportunidades, capital cultural, relaciones de poder e identidades. La diversidad en términos generales puede y es hermosa, pero también puede convertirse en desigualdad cuando una sociedad decide que determinada manera de hablar, vestir, creer o vivir vale más que otra. Entonces podemos regresar al lugar donde comenzamos. ¿Qué estudia la antropología social? Podríamos responder, al ser humano en sociedad. Correcto, pero me parece insuficiente. La antropología social estudia algo mucho más inquietante, las maneras en que los seres humanos construimos mundos y después olvidamos que los construimos. Creamos fronteras y después creemos que siempre estuvieron allí.
Creamos formas de familia y las llamamos naturales. Creamos reglas y las llamamos normales. Creamos jerarquías y terminamos creyendo que unas personas valen más que otras. Creamos formas de vestir, hablar, rezar, amar, trabajar, comer y morir. Y cuando conocemos a alguien que lo hace diferente, muchas veces nuestra primera reacción es decir, ¡ay, qué raro! La antropología nos propone sustituir durante unos segundos esa expresión por otra más poderosa. ¡Qué interesante! ¿Por qué? Y ese cambio aparentemente minúsculo del qué raro al qué interesante, cuéntame más, puede transformar nuestra forma de mirar el mundo. México mismo nos ofrece un laboratorio extraordinario. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2020, hace ya 6 añotes, más de 23 millones de personas en 3 años y más se autoidentifican como indígenas, mientras que más de 7 millones hablan alguna lengua indígena. Y miren, todavía. Esto importa porque una lengua no es solamente un conjunto de palabras, es una manera de clasificar y comprender la realidad. Cuando desaparece una lengua, no desaparece únicamente un diccionario. Pueden desaparecer maneras de nombrar plantas, emociones, parentescos, territorios, enfermedades, historias, ceremonias y relaciones con el mundo. Por eso estudiar antropología social no consiste en memorizar quién fue Boas, Mead, Benedict, Levi Strauss o Bourdieu. Consiste en aprender a desconfiar de una frase que considero peligrosísima. Y las cosas son así porque siempre han sido así. Mira, probablemente no. Alguien las construyó. Alguna sociedad les dio significado y precisamente porque fueron construidas por seres humanos, también pueden ser transformadas por otros seres humanos. Volvamos entonces a Sócrates, vámonos con los griegos. Una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Quizá la antropología comienza justamente allí, cuando examinamos no solamente nuestra vida, sino también aquello que nuestra sociedad nos enseñó a considerar normal. Y aquí dejaría una última pregunta. Si hubieran nacido ustedes hace 500 años, a unos 10,000 kilómetros de aquí, en otra lengua, con otra religión y otra familia, ¿seguirían siendo exactamente la persona que hoy creen ser? Ese es, en el fondo, el viaje que comienza con este video. Les mando un fuerte abrazo, extraordinaria semana.